Bueno, buenas tardes a todos. El último día que hice, como recordaréis, no más que una introducción a este curso, determinamos, concluimos diciendo que finalmente la filosofía es un gesto discursivo, y que además es un gesto que comparte con otras opciones, por así decirlo, del espíritu, que igualmente consisten en la posibilidad de abrir sentidos, de abrir significaciones o miradas, ¿no? Formas de ver la realidad y a los propios hombres que intervienen en ella. Pues bien, hoy empezamos realmente el curso, y la pregunta que hay que hacerse es si es un gesto, ¿qué gesto es? Esta pregunta, ¿qué gesto es la filosofía?, no es independiente, desde luego, de su propio origen, ¿no? Incluso aun cuando se piense, como por otra parte es lo cierto, que un gesto puede ser modificado múltiples veces, ¿no? Hay ciertas limitaciones a la calidad de los gestos que no pueden cambiarse. Es decir, que si se cambian, introducen un género literario distinto, un género de escritura diferente. Por tanto, la pregunta del origen de la filosofía es una pregunta sustantiva al propio contenido, a la propia semántica de la acción filosófica. Hablamos de filosofía porque en un momento dado de la historia se produjo un cierto gesto enunciativo que debe ser descrito, que puede ser descrito, desde luego, y que nos demanda, nos interroga sobre la calidad y el sentido de sí mismo. Bueno, ese gesto ha sido descrito muchas veces. Desde que empezó la historiografía científica, más o menos, es decir, aproximadamente desde la mitad del siglo XIX, la pregunta por qué cosa introduce la filosofía, cuál es el tipo de gestualidad propio de la filosofía, ha constituido una pregunta clave en prácticamente la mayoría de los historiadores que se han ocupado de las fuentes específicas filosóficas que coinciden con los discursos así llamados, ¿no? La explicación que se introdujo en el periodo del positivismo, ese periodo que en la clase anterior, en la clase introductoria, elaboramos a través de Hegel primero, pero sobre todo a través de Comte, ¿no? Y de la, digamos, de la mecanización de la idea del progreso y de la idea de las etapas, es que la filosofía introduce un gesto, como digo, y ese gesto es, en primer lugar, universal, es válido para toda la humanidad y puede ser descrita bajo el rótulo que se hizo famoso a partir de una obra de Wilhelm Nestle de los años finales 20 y primeros 30, con Mythos zum Logos, ¿no? Ese gesto lo que impone, lo que significa, no es otra cosa que el hombre abandona, digamos, las explicaciones míticas del mundo e introduce una forma de explicación diferente, primero poco elaborada, balbuciente casi, luego más genéricamente expresa, hasta que llega, digamos, a cierta culminación. Bueno, se entiende que lo anterior a esa introducción del logos, pues es una explicación que no es filosófica. El término mitos aquí significa la clase de explicaciones no filosóficas que determinan la prehistoria de la filosofía. Pero además se quiere añadir una nueva cosa que también expliqué en esa clase, y es que esas explicaciones anteriores a la filosofía determinan algo así como la infancia de la humanidad. O sea que, introducido el logos en una estructura temporal lineal, esa introducción significa que, bueno, la razón que con ella queda incorporada lo es para toda la humanidad, que esa racionalidad así incorporada y para toda la humanidad, ¿no?, puede experimentar en diversos escenarios fases crecientes o decrecientes, no toda la humanidad camina al mismo tiempo, ¿no?
De manera que el resultado final es que aquellas culturas que han producido este gesto respecto de aquellas otras que no lo tienen, marcan un elemento, un hito de diferencia, una diferencialidad, según que estén o no en el sendero del progreso, en el sendero de la maduración, en el sendero finalmente de la generación de una humanidad consciente. La pregunta que hoy nos corresponde hacer es, por tanto, una pregunta compleja, ¿no?, pero que se puede definir bien. Con la introducción de la filosofía se introdujo la razón. Esa razón debe ser pensada como unitaria y sujeto de la historia de la humanidad en general. Es de tal suerte que, una vez producida, determina estos criterios de demarcación entre las culturas que quedan determinadas por la infancia de la humanidad respecto de aquellas que caminan ya en el sentido de su madurez. ¿Cómo nació la filosofía? ¿Cómo nació este gesto? Esto es lo que vamos a tratar de desvelar un poco esta tarde. Bueno, hay que decir que esta imagen de que la filosofía finalmente introduce un proceso desde el mito, es decir, desde la explicación religiosa, más o menos creencial, infantil, como digo, al logos y a la explicación racional. Esta forma de ver las cosas, que fue propia del positivismo, ¿no?, histórico, y respecto del cual ya he citado a varios personajes, luego Wilhelm Nestle, pero no el único, ¿no?, tuvo en los mismos años 30 en que se acreditó como doctrina oficial, ¿no?, algunos contradictores que a partir de los años 60 y 70 del siglo XX se han convertido en verdaderos pioneros de una manera distinta de ver las cosas. Por ejemplo, Comfort, ¿no? Comfort fue el primero en señalar que no era tan claro que no se operase con mitos en la incipiente filosofía, y que no era tan claro tampoco que la forma de la filosofía griega pudiera representar a la humanidad en su conjunto, ¿no? Su tesis final es que, bueno, la filosofía, tal como nace en Grecia, expresa una característica cultural específica de las formas creenciales, basadas sobre todo en las creencias religiosas, de una cultura que es la nuestra, que es la cultura de Occidente, pero que no involucra, ni mucho menos, no toma decisiones respecto de otros planteamientos que, por ejemplo, pueden acreditarse en culturas muy lejanas, como la India, ¿verdad?, o como otras que se pueden pensar, como China, etc. En los años 70, fundamentalmente, el estructuralismo francés, fundamentalmente de Arnand y de Etienne, ¿no?, bucearon con gran profundidad en la carga mítica a la que hoy nos vamos a referir, y en la que muchas de las cosas que yo diré hoy están tomadas, ¿no?, para mostrar que no hay ninguna ruptura. Es decir, que el gesto que introduce la filosofía no es un gesto rupturista, como ningún otro de los géneros literarios, sino que tiene una larga prehistoria y, por tanto, se basa en procesos de continuidad que no suspenden ninguno de los elementos estructurales que le conciernen. Dicho de otra manera, que no es verdad que haya una suspensión del mito y después una aparición del logos, que alguna forma de logos está ya presente en nuestras fuentes más antiguas, y que es esencial mirar los antecedentes previos a la configuración de la literatura filosófica para poder hacerse una idea de lo que significó la instalación de los textos filosóficos. Pero avanzan más, avanzan también en el sentido de eliminar el carácter, digamos, del extensivo a la humanidad entera de ese producto. Tratan de mostrar cómo la prehistoria del problema en Grecia contribuye a generar un tipo de producto, el producto filosófico, que tiene tales elementos estructurales, vuelvo a decir, de nuestra cultura de Occidente, que no son exportables y que por ello mismo no pueden figurar como representativos de toda la humanidad.
tanto el giro de Comfort como el giro de los estructuralistas o analistas del mito, ¿no?, de la escuela estructuralista francesa, ponen de manifiesto, por lo tanto, que el problema del nacimiento de la filosofía debe ser considerado como un problema interno a la historia de Europa. Y este es también el punto de vista que vamos a adoptar nosotros. Pero añadiré más. Si a estos doble mención que acabo de decir se añade todavía una tercera escuela, podría decirse que los herederos de Nietzsche, y concretamente Giorgio Colli, en un trabajo admirable de los finales 70 también, introdujo una variable respecto de la explicación que vamos aquí a explorar con especial cuidado, ¿no? Claro, Nietzsche se enfrentó al positivismo. Este es el punto que nos interesa, ¿no? Se enfrentó al positivismo histórico, representado por Wilamowitz, Möllendorf y por toda una serie de profesores, ¿no?, ¿no?, de la Universidad Alemana o de la Universidad Suiza en la que él se movía, en una polémica que le costó a Nietzsche su prestigio, por una parte, y finalmente que le mereció su autoexclusión, su exclusión inducida de alguna forma de los medios académicos. Y la razón es porque Nietzsche descubría en la metodología del positivismo, con su aparente neutralidad ideológica, descubría eso mismo, una carga ideológica profunda, ¿no? Esa carga ideológica la describe en el Nacimiento de la Tragedia de una forma que quiero ahora repetir. Lo que él decía es que, bueno, los historiadores, digamos que procesan los datos existentes, los documentos, etcétera, etcétera, y constatan en ese proceso la existencia de una continuidad dominada por el progreso de la humanidad, en cuyo nombre hablan. Estos investigadores proceden de una manera que es metodológicamente incorrecta. Se sitúan al final del proceso, de manera que ellos están en la culminación de ese mismo progreso, miran hacia atrás y observan una línea continua que desde los albores, ¿no?, de la cultura griega lleva directamente hasta ellos. Claro, mirando hacia atrás y siendo ellos finalmente los representantes de la fase última de la humanidad, de la fase de culminación, por relativa que sea, de ese progreso de la humanidad, es fácil que muchos fenómenos, todos aquellos que no contribuyen a la generación de continuidad, pues desaparezcan. Por lo tanto, hay, según la crítica de Nietzsche, en la metodología del positivismo, un error de principio. Un error que impide ver la complejidad de los fenómenos, sencillamente porque están determinados, dominados por la prepotencia de una idea común, la de que el proceso es continuo, unitario, temporalmente asignable y llega hasta ellos mismos, hasta los historiadores que escriben. Frente a eso, la introducción del Nacimiento de la Tragedia propone una metodología distinta, que es encontrar un punto, situarse en un determinado momento en que puedas ver el proceso nacer, emerger. Claro, si se pudiera encontrar ese punto, y ahora vamos a ver que eso no es tarea difícil, y que podemos por lo menos interrogarnos por ello, desde el punto de vista de la metodología la cosa cambia enteramente. Como tú ves desde la espalda de los fenómenos, como estos nacen y crecen, pues entonces ves cómo se bifurcan, cómo entran a veces en callejones sin salida, cómo salen de maneras diferentes y plurales, y sobre todo ves algo que es lo más importante de todo: cuáles son las causalidades históricas que propician el acontecimiento, el surgimiento, la emergencia de ciertos fenómenos. Es decir, descubres su plexo histórico, descubres su naturaleza contingente, determinada por causas concretas, ¿no? De manera que si efectivamente nos pudiéramos poner en ese punto, entonces sí que podríamos entender, ¿no?,
qué clase de gesto es la filosofía y cuáles son sus características. Bueno, pues lo que vamos a intentar en los próximos minutos es situarnos en ese punto y preguntarnos cuál es ese punto, ¿no? Para ello hay que hacer dos recorridos. El primero es cuáles son nuestros primeros textos filosóficos. La cuestión es que, bueno, poder determinar ese asunto nos indicaría el momento en que ya está constituido el género literario que llamaremos filosofía, ¿no? Ese es el punto ad quem, por lo tanto. La segunda cosa que tenemos que hacer es preguntarnos por el término a quo, y desde dónde vamos a mirar esa emergencia textual. Dejaremos esta segunda cuestión para luego, porque el problema grave, el problema serio, es que cuando nos preguntamos por cuáles son los textos filosóficos, ya claramente filosóficos, ¿no?, a los que tenemos que mirar por la espalda, no a los que tenemos que colocar en principio, sino al revés, los que tenemos que ver cómo emergen, ¿no?, en esa inversión metodológica que propone Nietzsche, nos encontramos con que ese es un problema realmente grave. ¿Cuáles son los textos filosóficos? Esto no es nada claro. Desdichadamente es una de las cosas más oscuras y sobre las que las gentes se han preguntado menos, siendo así que en ello se involucra nada menos que el reconocimiento de ese fenómeno que queremos estudiar. Bueno, la respuesta más simple y más sencilla, la que de una manera ingenua y trivial, aceptan un montón de tratadistas, es que nuestros primeros textos filosóficos son, por definición, los que aparecen en la edición de Forsocrática, de los prosocráticos de Diels Crantz, ¿no? Esta es una respuesta, por así decirlo, tecnológica. ¿Para qué vamos a averiguar más? Está ahí un texto, ¿no? ¿Cómo se ha hecho ese texto? ¿De dónde ha salido? ¿Realmente responde a alguna realidad histórica? ¿Puede servir realmente como un hito textual indiscutible? La respuesta a todas estas preguntas es no, y no de manera rotunda. La edición de Diels Crantz se formó a partir de tres tradiciones, fundamentalmente de tres tradiciones, de las cuales las dos primeras prácticamente es la misma, ¿no?, de datos o de conocimientos históricos precisos. La primera es la tradición platónica. Todos sabéis, Platón en muchos de sus diálogos hace reconstrucciones históricas, ¿no? Cita precedentes, y esos precedentes pues son citados por él justamente como precedentes filosóficos, ¿no? Es decir, que respecto de una teoría sobre la que Platón va a pronunciarse, pues ya dijo fulano tal cosa y cetano tal otra y hubo tal polémica y tal y no sé. En textos como, por ejemplo, el Gorgias o el Fedro, pues las referencias son casi constantes, como también lo son en la República, ¿no? Siempre hay alguien del pasado con quien discutir, a los que, por el mero hecho de la existencia de esa discusión, se les aupa ya a la condición de filósofos, de precedentes, por lo tanto, de su propio pensamiento. Bueno, lo cierto es que Platón no hace esto de una manera cuyos artificios literarios han hecho que la atención prestada a ellos sea menor. Todo el mundo está de acuerdo en que Platón cita mal, en que es deshonesto en sus presentaciones, en que inventa mucho y en que utiliza imágenes que no podrían ser definidas por ningún parámetro historiográfico posible, ¿no? Por ejemplo, pues cuando discute con la sofística, mete dentro de los sofistas a un montón de señores que para nada pudieron ser sofistas, ¿no? O de los cuales los textos que tenemos no permitirían esa filiación. Por lo tanto, segundo de los ejes utilizados por Diels Crantz, ¿no?, tendremos que fijar la atención en quien hace lo mismo que Platón, pero lo hace en serio, que es Aristóteles. Aristóteles, en efecto, siempre que va a introducir una teoría, coloca una cadena de precedentes, hasta tal punto que, desde este punto de vista, se puede decir que Aristóteles ha creado, ¿no?, las condiciones de la historiografía filosófica. En una doble manera. En primer lugar, por lo que hace en sus obras. En segundo lugar, por los testimonios que tenemos que encargó a otros, ¿no? En algunos textos que
que hemos conservado, parece que Aristóteles hizo, ya en el periodo final de su vida, 3 encargos, ¿no? Uno a Eudemo para que hiciera una historia de la geometría. Y de él tenemos fragmentos de la historia de la geometría de Eudemo que han sido publicados y editados por Ferri, ¿no? Después, a un tal Menón le pidió que hiciera una historia de la política, de las ideas políticas, ¿no? De la que parece ser que la Constitución de los atenienses, un texto que hemos conservado íntegro, ¿no?, que conservamos dentro del corpus aristotélico, forma parte de ese proyecto. Además, en un inédito encontrado en los años 30, en un texto que hoy se llama así, ¿no?, Ineditus Londinensis, porque está depositado en el British Museum de Londres, ¿no?, pues han quedado suficientes fragmentos de esta historia, en la que, por cierto, en uno de los fragmentos aparece una cita de presocráticos que no tiene nada que ver con los presocráticos conocidos por nosotros, es decir, que son nombres para nosotros prácticamente desconocidos, o nombres técnicos de los que teníamos alguna referencia, pero que no figuran ni siquiera en los registros de Dioscrates. La verdad es que el Anonymous Londinensis, de lo que más habla, fundamentalmente, es de experiencias de la historia de la medicina. Es más bien un texto que fija la historia de la medicina hipocrática, que fue la escuela, vamos, tanto Platón como Aristóteles conocieron, que está muy vinculada al movimiento sofista, ¿no?, y que, bueno, pues determinaba un poco el statu quo de la medicina de su época. Y después encargó a Teofrasto, y este es el tercer encargo, hiciera una historia de las ideas filosóficas. Bueno, esta obra es para nosotros desconocida, completamente se perdió. Sin embargo, parece ser que ecos de esta obra debemos reconstruir en todas las historias que en el periodo helenístico, y este sería el tercero de los grupos que determinan nuestras fuentes, ¿no?, se han construido. A partir de Posidonio, un estoico de la escuela media, habrían pasado a Aecio, y de Aecio, de una parte, habrían pasado a Diógenes Laercio, y de otra parte a Simplicio. De manera que podríamos reconstruir ahí, en la historia de los ilustres filósofos de Diógenes Laercio, o en las diferentes obras conservadas o fragmentarias de Simplicio, pues la referencia última a una historia de la filosofía encargada por Aristóteles y de la que los propios textos de Aristóteles dan una muestra cabal. Bueno, perdonadme por este enredo filológico, porque es lo suficientemente importante como para señalar una continuidad entre los textos aristotélicos y los textos de Diógenes Laercio, y por tanto para ponerlos en la base de lo que es la edición de nuestros presocráticos hechos por Diels y Cranz, y por ello mismo la determinación de cuáles son los filósofos, ¿no?, los primeros filósofos a los que podemos referirnos y en los que tenemos que reconocer esa gestualidad enunciativa o discursiva nueva que es la filosofía. Bueno, lo cierto es que Charnis, en una obra del año 28, sometió a crítica los testimonios aristotélicos y se preguntó, bueno, ¿Aristóteles hacía una historia seria o no? La respuesta de Charnis fue demoledora. Es decir, la mayor parte de las citas aristotélicas son fantasiosas, no se pueden acreditar, ¿no? El tipo de metodología que utiliza Aristóteles es dialéctico, no es histórico, presupone un diálogo implícito con unos, digamos, oponentes que son exactamente los que figuran en sus escritos. Por lo tanto, Aristóteles no ha intentado nunca hacer una historia del pensamiento filosófico, y los autores que cita o bien son directamente inventados, ¿no?, ellos o el contenido de sus obras, o bien son traídos con cualquier explicación fiel o no fiel, en todo caso de la que la fidelidad no puede acreditarse, exclusivamente para la construcción de su sistema. Bueno, Jäger puso reparos, ciertamente, pero McDermott, el año 36, probó suficientemente la tesis de Charnis
como para que, bueno, pues, digamos, en la historiografía actual se considere que las reconstrucciones aristotélicas son reconstrucciones muy problemáticas. Y si las reconstrucciones aristotélicas son problemáticas desde el punto de vista historiográfico, su dependencia a partir de Teofrasto en la constitución de la historiografía helenística, siendo así que es su base, pues son igualmente problemáticas. Así que lo primero que tenemos que decir es que, bueno, esa primera imaginación, ¿no?, o esa primera imagen del pensamiento griego, la que se ha acreditado con el título Los presocráticos, es lo suficientemente oscura y problemática como para que no podamos adoptar frente a ella una estrategia de autores o de doctrinas que no tengan que ser sometidas a una severa crítica. Y a propósito de esto, pues quiero añadir algunas cosas. La primera de todas, y aunque esto parezca muy rupturista, lo mal que trabajaron los filólogos alemanes de finales del XIX y el primer tercio del XX. Que el gran prestigio de la escuela filológica alemana se basa en unas mimbres realmente diminutas y confusas. Utilizaron muy poco material de códices. Fueron demasiado deprisa. Fueron bastante poco escrupulosos. De manera que cuando uno analiza el interior de la Dielskrantz, ¿no?, pues encuentra que hay, aparte de un montón de decisiones completamente arbitrarias, ya sabéis que la Dielskrantz se divide en tres clases de fragmentos: los fragmentos A, B y C. Los fragmentos A son los de cita directa, los fragmentos B son los testimonios cuando se repiten los testimonios de manera que se pueden acreditar como verdaderos, y los C son doxográficos, es decir, no tenemos nada más que una cita y por tanto pueden descartarse. Si nos quedáramos solo con los textos A, lo que sabemos de los presocráticos entonces se reduciría a aproximadamente un 90% de la edición de Dielskrantz. Si añadimos A y B, entonces hay una enorme cantidad de pensadores, por ejemplo Heráclito, de los que tendríamos escasísimo material. Y por tanto, cualquier reflexión filosófica como las que hace Heidegger en sus famosos seminarios, tendría que pensarse que son arbitrarias porque están manejando un corpus textual muy problemático. Pero además de eso es que en la edición de Dielskrantz ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues bueno, porque la edición se llama Fragmente de Arfo Socrática, ¿no? Y claro, todo aquel autor que no sea fragmentario, pues no está incorporado. Cualquiera de los pensadores que ahí aparecen, ¿por qué está ahí con mayor derecho que Hesíodo? La literatura gnómica, de la que Hesíodo es el primer representante, pero de la que Solón, por ejemplo, es el segundo representante, tendrían tanto derecho, por el análisis interno de los textos, a figurar como precedentes de la filosofía o como primera constitución filosófica, que algunos de los que están. Dentro de los que están, por ejemplo, Empédocles, pues desde luego más que un pensamiento filosófico tendríamos que asignarlo más bien a la historiografía, es decir, a los pensadores que como Museo o como Hecateo de Halicarnaso preceden a la obra de Heródoto, ¿no? Sin embargo están entre los filósofos, y en cambio faltan otros como por ejemplo Ferécides de Silo, que también es fragmentario y que no fue introducido en la Dielskrantz sencillamente porque no figura en la vida de los ilustres filósofos de Diógenes Laercio. En fin, esta construcción es tan absolutamente arbitraria toda, tan artificial en sus términos, que el término desde el cual podríamos analizar con alguna claridad, ¿no?, la constitución, el principio, el origen mismo, ¿no?, o la primera forma enunciativa, por decirlo como yo lo estoy diciendo, de la filosofía, tiene que ser tomado con muchas precauciones. Lo que podemos decir a este respecto es que en los albores del siglo VI surgen de manera, digamos, casi espontánea, de una manera que todavía hoy nos estremece cuando lo vemos, todo un conjunto de documentos cuyos límites son difíciles de establecer y en los que desde luego tenemos, digamos, imágenes literarias
que nos permiten distinguir entre poesía, la lírica, ¿no? Dentro de la poesía, además, con una serie de distribuciones por las formas de los metros elegidos o por el tipo de propósito que contienen o por el mecanismo que los produce, es decir, una poesía que es para ser narrada por una sola voz o por un coro, etcétera, etcétera, que en ese género ya encontramos muchos elementos que podrían ser pasados por filosóficos, ¿no? Por ejemplo, pues las elegías de Solón tienen, como he señalado antes, y de Solón hemos conservado una gran cantidad de material, ¿no? Tienen buena parte de, digamos, ese tipo de gestualidad filosófica que habla del ser y del deber ser, ¿no? Después tenemos otro tipo de literatura, que es la que se relaciona fundamentalmente con la historiografía y que culmina en Heródoto. Hay que decir que Heródoto es un escritor del siglo VI, ¿no? Es decir, que es contemporáneo de todos estos, que tiene sus fuentes en otros personajes de los que no hemos conservado nada, como por ejemplo los que he citado antes, Hecateo, ¿no? o de Halicarnaso, o el propio Museo, y en el interior de los cuales, y sobre todo de Heródoto, también encontramos secuencias o fragmentos que por su carácter o su ambición explicativa podrían ser determinados como filosóficos. Encontramos desde luego los orígenes de una forma nueva de literatura que va a tener una gran importancia en los albores del mundo clásico, que es el teatro, y tenemos finalmente una serie de escritos a los que, ya que no son claramente historiográficos ni claramente poéticos, llamaremos filosóficos, ¿no? Pero entre esos escritos hay que advertir de antemano que muchos de ellos están escritos en hexámetros, ¿no? Que tienen una voluntad, digamos, literaria completamente próxima, cercana a la lírica. Pensad que, por ejemplo, buena parte de la lírica elegíaca no es intimista, no es como, por ejemplo, la de la escuela de Lesbos, que sí, ahí aparece el yo, ¿no? En Safo, en Anacreonte, aparece el sujeto, ¿no? Pero desde luego no aparece en este sícono, no aparece tampoco en Píndaro, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que por consiguiente los llamamos filosóficos, pero podrían perfectamente asignarse, buena parte de ellos, a la lírica, ¿no? Encontramos también otros escritos que desde luego estarían bien ubicados, si no fuera por la tradición de Teofrasto, Diógenes, Dielskrantz, ¿no? En la historiografía, etcétera, etcétera. Así que lo único que sacamos en consecuencia de todas estas explicaciones es que en el siglo VI, de manera emergente y mezclada, de manera que no puede seleccionarse con claridad, ¿no? Después de un largo silencio de más de un siglo, ¿no? Es decir, concretamente desde los textos de Homero y Hesíodo. Hesíodo debió escribir su obra en el mismo año 700, por lo menos la teogonía, por indicaciones cronológicas precisas, o en un entorno muy próximo al año 700. Homero había escrito antes, había escrito como unos 50 años antes, si es que Homero existió, por lo menos la codificación de los poemas estaba escrito como unos 700 años antes, y 100 años después de un periodo en el que hay un silencio, digamos, espeso, emergen toda una serie de discursos que utilizan en común ritmos y estrofas poéticas o bien prosa, ¿no? Y entre los cuales podemos distinguir de alguna forma acentuaciones que nos hacen posible determinar, bueno, pues una cierta propensión a la lírica, una constitución más o menos clara a partir de la lírica coral de los orígenes del teatro, una cierta literatura historiográfica y desde luego lo que podremos llamar una cierta gestualidad que no es ninguna de estas cosas y a la que hemos dado en identificar como filosofía. Siendo este el problema, claro, la necesidad
de replantear el origen de la filosofía se hace, como veis, mucho mayor. No tenemos el término azcuem a partir del cual resulte claro estos son textos filosóficos, ¿no? Una estrategia como, por ejemplo, la de Heidegger, pues es una estrategia historiográficamente absurda, ¿no? Se cogen los fragmentos de Anaximandro, se cogen los fragmentos de Heráclito, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se dan como buenos, y a partir de ahí se construye no se sabe qué cosa que tiene valor, desde luego, en los años 30 del siglo XX, pero que no tiene ningún valor a la hora de decir estamos reconstruyendo fielmente un problema histórico. Por lo tanto, esto hace más absolutamente imprescindible el gesto de Nietzsche, ¿no? la apelación de Nietzsche. Hace más absolutamente imprescindible preguntarse por cuál es el tipo de actitudes, ¿no?, que pueden servir como criterio de demarcación dentro de un espectro literario que se nos muestra mucho más confuso, mucho menos determinado o delimitado de lo que la historiografía positivista nos ha transmitido. Y entonces la pregunta por el principio, que es una pregunta histórica, como digo, que no es ninguna pregunta estructural ni ninguna pregunta sino simplemente histórica, deviene una pregunta muy importante porque debe indicar, debe establecer los marcadores tanto para el reconocimiento de los textos que podemos acreditar como filosóficos, como también para establecer la genealogía, la filiación, ¿no?, de esas mismas actitudes. Pues bien, persigamos por un momento a Nietzsche, ¿no?, y hagámonos la pregunta. Antes de esos textos que aparecen como filosóficamente consagrados, y teniendo sobre todo en cuenta las dificultades que su análisis nos proporciona, ¿cuál es la prehistoria de esa actitud tal que nos permita de una parte su reconocimiento y de otra parte su reconstrucción? Este es el problema que quiero establecer hoy. Bueno, lo que Nietzsche dice a este respecto es que varias cosas que son todas importantes. Grecia carece de un texto sagrado, ¿no? No tuvo ninguna Biblia. Que no tuviera ninguna Biblia es uno de los elementos interesantes, de los elementos que dan singularidad al mundo griego, porque allí donde sí ha habido textos sagrados, ¿no?, como estos son por definición intocables, y como expresan la voluntad de los dioses o del dios, ¿no?, pues los márgenes para el pensamiento, para la incorporación de novedades son muy escasos. La literatura sagrada, por ejemplo, en Egipto, ¿no?, pues determinó, consagró una cultura que tuvo caracteres inamovibles, para mover los cuales el único que ha intentado hacerlo, que es el pequeño periodo de Akenatón, conllevó una revolución completa y un regreso a los moldes sagrados establecidos. Hasta donde llegan nuestros datos, pues igual pasó con otras culturas antiguas, por ejemplo, pues que han sido más breves en el tiempo y por consiguiente que no han dejado marcados tan... Pero sin duda esto es lo que ocurrió con las culturas urbabilónicas, en la medida en que podemos precisar en ellas pues ciertas continuidades que han impedido la libre interrogación o que han impedido la aparición de géneros distintos a los consagrados, ¿no? Y esto es, desde luego, sin duda lo que ocurrió con el mundo hebreo. El mundo hebreo se suele poner aquí como ejemplo porque efectivamente es una cultura que no desapareció a pesar de que se eliminó su base territorial. Y esto comporta una excepción tan notoria en la historia de la humanidad que, claro que no es, que tiene explicaciones, vamos, que permiten comprender por qué ocurrió eso, ¿no? Pero que sirven, son ejemplares, ¿no?, para lo que estoy diciendo. Es decir, el mundo judío nos presenta unos textos sagrados que refieren al principio del mundo, a la existencia de una alianza. Esta alianza es obviamente quebrada, no se cumple. La primera alianza es la de que te daré la tierra donde mana la leche, ¿no?, y hay tal y no sé qué, y resulta que, bueno, pues los babilonios deciden dar un papirotazo y se comen en un minuto la parte norte, Israel, y 2 generaciones después la parte sur, Judea, y desaparecen desde todos los puntos de vista. Los
hebreos cultivaron entonces un tipo de discurso que lo pongo como ejemplo de lo que quiero decir, porque se ven muy bien ahí las invariantes culturales, ¿no? Bueno, en la literatura hebrea del periodo babilónico, es decir, de la dispersión de los reinos judíos, que fue una dispersión muy amplia, lo que se produce es un tipo de discurso según el cual quien ha incumplido el pacto no ha sido Dios, no ha sido Yahvé, sino los hombres, ¿no? Esta es la literatura, digamos, de Isaías o de los profetas, ¿no? La literatura profética. De manera que, bueno, pues se reconstruye un segundo pacto que tiene de bueno este segundo pacto el que deja sin medie su cumplimiento. Y así no hay quien se equivoque, ¿no? Es decir, si Dios no tiene plazo para cumplirlo, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? La virtualidad de los textos sagrados es permanente y no es afectada por ninguno de los acontecimientos empíricos. Por lo tanto, en este mundo en el que estamos ahora desarrollando nuestra explicación, lo normal es culturas vinculadas a un texto sagrado, por tanto, firmemente establecido en unas convicciones que determinan un espacio de producción de ideas o un espacio de producción de imágenes, también un espacio de producción de figuras estéticas, ¿no? Que es, en primer lugar, rígido, que no cambie y que, en todo caso, incluso cuando en ello se produce algún cambio, sirve exclusivamente para la confirmación de sus propios presupuestos, como ocurre en el tipo de la Biblia, ¿no? Es decir, el incumplimiento máximo de la alianza sirve para reconstruir la alianza y, por tanto, todo lo deja. Bueno, pues cuando intentamos hacer una averiguación semejante en el mundo griego, lo primero que encontramos es que los precedentes que nos interesa buscar, es decir, los precedentes en una literatura sapiencial, en una literatura que tenga que ver con el saber, con el conocimiento, eso es quizá lo único que unifica el mare magnum de textos que pasan por ser filosóficos y de los otros que se asignan a la lírica o que se asignan a la historiografía, esta especie de referencia al saber, ¿no? La primera sorpresa que encontramos cuando nos preguntamos, repito, por un principio, un punto donde instalarnos para ver nacer el fenómeno, es que no existe ningún elemento de sacralidad o de texto escrito que pueda determinar de antemano cuál va a ser la dirección que adoptará el profeta. Al revés, lo que encontramos es una inmensa ambigüedad nacida de la mezcla de dos instancias que están a la base de la cultura griega, que las podemos definir bastante bien, no ya con Nietzsche en la mano, sino con muchos más materiales post-nietzscheanos, y que tienen que ver con el contacto, el choque de dos religiones. Bueno, la historia de Grecia se configura a través de un substrato, la historia de la Grecia antigua, ¿no? A través de un substrato que es común a las cuencas mediterráneas, el mundo prehelénico, que participa de una serie de convicciones religiosas de las que tenemos muchas analogías, muchos fenómenos semejantes en las culturas vecinas, particularmente en Creta, ¿no? La Creta de los minos, ¿no? de los reyes minoicos, pues conforma un hábitat cultural que es fácil reconocer, por ejemplo, en el mundo fenicio o en el mundo en general de la costa del Asia próxima, del Asia oriental próxima, ¿no? etc. Y son tipos de religiones en cuya estructura básica hay fuertes contactos con la tierra, ¿no? Y son religiones ctónicas, religiones cuyas divinidades habitan las cavernas, los mizoi de la tierra. Tenemos nosotros una representación más o menos acabada, más que insegura, de la religión cretense en Diodoro Sículo, ¿no? Pero tenemos otras muchas descripciones de otros pueblos
no indoeuropeos, pre-indoeuropeos, ¿no?, que habitan la cuenca del Mediterráneo. Esta forma de la religión de la tierra, de la religión de las cavernas, es una forma en la que los dioses en general son divinidades femeninas y tienen mucho que ver con la fertilidad, con los ritos de la fertilidad y con los ciclos de la fertilidad. Sin duda, la costa, la cuenca mediterránea, sobre todo la oriental, ¿no?, ha sido culturizada por formas del neolítico agrario, es decir, han descubierto la agricultura, y la agricultura pues fija componentes estables de población, en general de población femenina, ¿no? Los hombres pues se van a la caza, ¿no?, pero las mujeres permanecen y cuidan el campo. Los hijos no son hijos de hombres, ¿no?, sino que son hijos de la tribu, por tanto de las mujeres que allí habitan. Y la religión que se forma es una religión cíclica, una religión basada en los periodos, las fases de la agricultura, de manera que se producen pues celebraciones en la primavera, celebraciones en el otoño, en los comienzos del invierno. En general ese ciclo es un ciclo regular, es un ciclo basado en la circularidad del tiempo, en la repetición del tiempo, y por lo común son religiones lunares, porque así como el periodo del sol es un periodo muy largo como para ser contemplado en un tipo de periodización natural, el de la luna, el ciclo de la luna, un ciclo perfectamente definido y concreto, basado en los cuartos menguantes crecientes, en las lunas llenas y nuevas, ¿no?, es perfectamente simétrico, perfectamente intuitivo, ¿no?, y registra muy bien el tipo de regularidad cósmica, ¿no?, que estas religiones subrayan. En estas religiones, por otra parte, hay sacrificios humanos, ¿no?, y el sacrificio humano tiene que ver con la fecundación de la tierra. Por ejemplo, pues tenemos testimonios de que en Creta el rey era un varón joven, como vosotros, bien elegido por su belleza y su especial fortaleza, a quien, bueno, se le daba todo lo que quería durante un año, porque su destino era ser sacrificado y cuya sangre tendría que fecundar la tierra. Y hay suficiente número de testimonios en la Grecia clásica, en los mitos de la Grecia clásica, que nos hablan de estos sacrificios, ¿no?, estos sacrificios. Aparte de que tenemos sustratos mitológicos, a los que luego me referiré, que inciden una vez más en esto. Bueno, en este tipo de religiones lo más interesante es que todo es común y por lo tanto la individualidad prácticamente no existe. Al elemento comunitario que forma la base más sólida de la construcción de la comunidad agraria, de la comunidad agrícola, a ese elemento comunitario se le asigna un alma. Ese alma se dice daimon en nuestras fuentes, ¿no? Y el daimon de la tierra es Dionisos. En la historiografía del siglo finales XIX se pensaba que Dionisos era un dios incorporado tardíamente al panteón griego, ¿no? Para sorpresa nuestra aparece citado como dios agrario y como deidad principal, ¿no?, en la tríada de dioses de que nos habla una tablilla del lineal B, del periodo micénico. Por tanto, hoy sabemos que Dionisos es efectivamente un dios autóctono de las culturas de la cuenca mediterránea. Y por lo tanto ahí no hay ningún reparto que hacer. Todos los bienes son comunes, ¿no?, están animados por ese anima mundi, por esa especie de entidad supraindividual, ¿no?, que forma el valor de la comunidad y que es el que rige finalmente los procesos temporales, ¿no?, que determinan la necesidad de la vida o de las creencias religiosas. Por lo tanto, el alma del mundo o el alma de la comunidad, ¿no?, está vinculada a una, digamos, concepción de la realidad como, de la religión, como, y esto es importantísimo, por lo que luego veremos, como destino, como necesidad, como ananke.
lo divino es lo regular, lo divino es lo que pasa siempre, lo que no tiene excepción. Y eso divino, que es lo regular, que se enmarca por ritmos temporales, ¿no?, expresa o se expresa a través de unas leyes que forman el elemento sacral por excelencia de las religiones agrarias. Esas leyes son las leyes de la regularidad, las leyes de la necesidad. Y por ejemplo, pues entre nuestros testimonios de Grecia, de la Grecia clásica, ¿no?, una de las divinidades más propiamente asignables a esta religión de la tierra, Demeter, ¿no?, pues es exactamente la que garantiza esa misma regularidad. De manera que los juramentos por Demeter, ¿no?, son juramentos completamente sagrados porque expresan la necesidad de los acontecimientos. Bueno, sobre este substrato, o en este substrato de creencias, nosotros podemos interrogarnos qué función tiene el saber aquí. Y es evidente que el saber aquí es un saber de previsión, ¿no?, un saber de pronosticar lo que va a venir, un saber que en nuestros textos aparece vinculado al término mántica. Mantus significa eso, premonición, averiguación de antemano. Y aquello que el saber expresa es sencillamente el anteceder y el fijar para el conocimiento las leyes en las que se expresa la necesidad. Así que es un saber, como ha estudiado muy bien Thompson, por ejemplo, es un saber del calendario, un saber que se expresa en el calendario. Y esta es una invariante de las sociedades neolíticas, de las sociedades agrarias, ¿no? La encontramos en muchos lugares, es una invariante antropológica, ¿no? Cuando la religión funciona completamente vinculada a los ritmos agrarios, el saber es de calendario. El saber es poder prever los fenómenos climatológicos, las regularidades de la Tierra, marcar con exactitud cuando empiezan los solsticios, ¿no?, que es el momento en que hay que o bien meter el grano o bien hacer las cosechas, etc. Bueno, sobre esta base que en Grecia creó, en la Grecia clásica, vamos, en la Grecia geográfica, ¿no?, lo que entendemos por Grecia, creó una gran cultura, la cultura minoica, de la que sabemos muy poco, porque en realidad, como no hemos podido desentrañar su alfabeto todavía, pues los textos que tenemos, que son muchos, son bibliotecas enteras, pues son para nosotros completamente opacos, no sabemos lo que quiere decir, pero de la que tenemos bastante abundante material, abundantísimo material de la Grecia clásica, de la Grecia nuestra. Antes he citado a Diodoro Sículo, pero no es el único. Pues por ejemplo, en la Grecia alejandrina hay un montón de referencias a la Creta minoica que nos permite reconstruir, o sea que no vamos a hacer, los caracteres de esta cultura. Pero en todo caso, lo que sí nos interesa saber es que tanto en ella como en las formas culturales de la Grecia continental, pues dominó este tipo de religión agraria, de religión neolítica. Grecia se constituye cuando, sin embargo, sobre ese, digamos, fondo originario, fondo prehelénico, ¿no?, aparece en la escena histórica un pueblo invasor que tuvo una gran incidencia histórica, porque llegó a muchos sitios. Estos son los indoeuropeos. De los indoeuropeos sabemos ahora ya bastantes más cosas, pero son siempre reconstrucciones de lo que sabíamos cuando, en el periodo del auge del positivismo. Por ejemplo, pues para los alemanes los indoeuropeos eran pueblo germánico, claro está. Las, digamos, praderas alemanas, ¿verdad?, pues habían infundido con su energía y fecundado por ello, pues bueno, culturas muy diversas, desde la India, ciertamente, hasta Italia, ¿verdad? Bueno, hoy sabemos que no, que curioso es el nacionalismo y para qué pocas cosas sirve. En realidad los indoeuropeos se asentaron de donde proceden, son de las llanuras caucásicas, lo que es actualmente Rusia, ¿no?
Y bueno, pues digo, ¿para qué poco sirve el nacionalismo? Porque si uno piensa en los discursos nazis, ¿verdad? Conquistando la cultura inferior, es decir, la eslava, y luego piensa que de allí vinieron los indoeuropeos, es decir, entre ellos los germánicos, ¿verdad? Los germanos, pues estas vueltas terminan siendo divertidas y tienen un valor, digamos, simbólico, histórico, que no puede despreciarse. De cualquier modo que ello sea, que ahora no nos interesa, lo que estos pueblos introducen, estos pueblos vinieron en oleadas, tampoco vinieron de una vez y se quedaron, ¿no? Una primera oleada está registrada en torno al año 3000 a.C., ¿no? Esta oleada es la de los jonios, también llamados aqueos. Los aquiui de las fuentes egipcias permiten asegurar primero una cronología y después una cierta filiación. Y aunque estas cronologías se han impugnado varias veces, porque están pensadas sobre determinados acontecimientos climatológicos, de vulcanología o de lo que sea, ¿no? Y sobre determinados fenómenos telúricos, aún así, bueno, pues se ha sostenido bastante bien la cronología antigua, ¿no? De manera que podemos acreditar una primera fase de invasión de un pueblo indoeuropeo que que derivó hacia Oriente, llegó a la India, y hacia Occidente pues se remansó primero en Alemania y luego descendió sobre las cuencas mediterráneas en forma, ya digo, de oleadas sucesivas. La más antigua es la de los jonios. Aun cuando una segunda oleada, que tuvo lugar en los albores del año 1000 o 1200 a.C., que es la de los dorios, de la que hablaremos luego, incorporó también novedades culturales, vamos a fijar nuestra atención en esta primera oleada porque es la decisiva, ¿no? la que introduce un concepto distinto de creencia que no logra dominar a la anterior, ni tampoco es asimilada por ella, de manera que produce este fenómeno de ambigüedad al que me estoy refiriendo. En efecto, la cultura indoeuropea jonia o aquea tiene una religión muy diferente. En primer lugar, no es una cultura agraria, es una cultura de un valor inferior o anterior, ¿no? Es decir, son cazadores. Y como todos los cazadores, se organizan por caudillaje, de manera que su oficio es la caza y el reparto del botín. La caza, la guerra y el reparto del botín. Así que para ellos la percepción del tiempo no tiene ningún interés, ¿no? Pero en cambio la percepción del espacio o la organización del espacio es absolutamente decisiva. El espacio se reparte y por lo tanto el centro absoluto de las formas religiosas que estas culturas indoeuropeas proponen, y aquí hay muchos paralelismos, es igual en el mundo italiano, en el mundo itálico, es igual en el mundo germánico, y es igual también en el mundo indio, ¿no? de los primeros, los hindúes, ¿no? Son los primeros indoeuropeos. Es la de una religión que sobre todo determina la soberanía, es decir, el quien manda, el reparto del botín y la apropiación, el momento de la apropiación de él. Y efectivamente lo que encontramos es una religión de caudillaje. Los dioses olímpicos son caudillos en aquello que es objeto de su soberanía. Afrodita, por ejemplo, es soberana en el amor, ¿no? Hefestos es soberano en la tecnología. Y luego hay un soberano de los soberanos, que en principio son tres, ¿no? Esos tres, pues todos lo sabéis, son una parte, se hacen un reparto. A Zeus le toca la tierra y las montañas, ¿no? Con el cielo estrellado. Después, pues bueno, al pobre de los infiernos le toca el mundo subterráneo, y si me acordara cómo se llama, os lo diría. No, el Hades es el infierno. No, Poseidón es el... Y a Poseidón le toca me acordaré sobre la marcha, ¿no? Fijaros que aquí el tipo de religión lo que establece es el reparto de propiedades. Por consiguiente, el centro de esta religión viene determinado por el concepto de Moira, no por el concepto de necesidad
o de regularidad, sino por el concepto de reparto y apropiación, ¿no? La moira y el aion. El tiempo deja de ser ese valor incondicional que se cumple en ciclos regulares y necesarios para convertirse en el objeto de la apropiación de un predio, de un botín, ¿no? Que se reparte de acuerdo con la soberanía, de acuerdo con el que tiene el poder. Así que el aion es el tiempo propio, ¿no? El tiempo propio que no es ni regular ni cíclico y que puede ser alterado por fenómenos como la muerte, ¿no? Que acaban, eliminan con el aion, se define por el fenómeno del reparto de tu parte, de lo que te toca en parte, que esto es el meros, parte, la moira. Y eso es lo que establece la ley más sagrada. Hasta tal punto que cuando, por ejemplo, Neptuno se queja ante Zeus de que han matado a su hijo Sarpedón y que él va a hacer ahí una tremolina de campeonato y va a acabar con todos los aqueos, dándole con ello la victoria a los troyanos, Zeus le dice: no te equivoques, no puedes hacerlo. Tú no puedes cambiar el destino porque esto pertenece a la moira, a la parte que te está entregada. Y la parte que te está entregada no puede ser ni ampliada ni reducida, porque eso es ley de la moira, ley del reparto. En este tipo de religiones, por lo tanto, en los que la soberanía, el caudillaje, el poder y el reparto son los centrales, el tipo de moral que se establece es una moral de conquista, donde la gloria no nace, o el recuerdo entre los hombres, o el prestigio social, o llamarlo como queráis, no nace de la participación en una comunidad de la que te haces anónimo, ¿no? Sino que nace por el contrario, de tu presencia absoluta en las justas, en las competiciones. Bueno, lo interesante de estas cosas que he contado es que reproducen fielmente la intuición que tuvo Nietzsche, según la cual la religión griega era una religión ambigua, presidida por dos principios excluyentes y de difícil encaje. Uno era el principio de lo común, que nos vinculaba a la tierra, y que este es el principio de realidad. Ahí está el origen de la tragedia, en el que uno se siente parte de una necesidad que no pasa por tu dominio, por tu capacidad de dominación, y que está representado por el culto de Dionisos. Mientras que el otro principio es un principio más bien de la gloria, de la apropiación, de la personalidad, del nombre, del prestigio, del kleos, ¿no? De la gloria, como he dicho, y del heroísmo. Y esto está representado por Apolo. Lo que ocurre es que, en opinión de Nietzsche, esta distribución de repartos era consustancial a la religión griega, y lo que nosotros estamos diciendo es que es producto de una doble aculturación en la que no logra ninguna de las dos partes vencer a la otra, en la que no se logra un tipo de cultura común. Las tensiones entre las religiones dionisíacas, pronto infectadas por el orfismo, y las religiones olímpicas, con sus diferentes modelizaciones, ¿no?, en las distintas ciudades, con sus sagas plurales y complejas, tales que terminarán requiriendo una especie de racionalización y orden. Eso es lo que va a hacer Hesíodo, etcétera, etcétera. Esas dos instancias no proceden de una intuición básica del pueblo griego, como pensaba Nietzsche, sino que proceden realmente de una circunstancia histórica determinada, la de que el pueblo aculturizador, en este caso el pueblo griego, ¿no?, el pueblo heleno, el pueblo aqueo, no logró imponer sus creencias, sino que las sobrepuso sobre otras creencias que quedaron ahí permanentemente determinadas. Esta ambigüedad hace que Grecia no tenga una escritura sagrada, que no tenga un libro. Esta ambigüedad hace que las secuencias religiosas de Grecia siempre aparezcan por substratos bien definidos, y que las zonas en que quedan pregnadas unas
formas de religión con otras, las formas de síntesis, las formas mixtas, sean muy precarias y distintas en cada uno de los grupos humanos que formaron Grecia. Así, por ejemplo, el culto de Dionisos tuvo mucha importancia, sobre todo cuando fue, como digo, sobrepuesto a la religión órfica, tuvo mucha importancia en Atenas y en todo el ámbito jonio, ¿no? Y en cambio tuvo una escasísima importancia en comunidades como la comunidad doria, ¿no?, de Esparta, donde por el contrario fue siempre muy determinante el valor olímpico. Esta especie de desgarradura, de ambigüedad en la religión griega, explica muchas cosas. Explica fundamentalmente, y esto es ya lo que nos interesa de manera definitiva, explica fundamentalmente que el concepto de saber que aparece en nuestros textos no responda a una canónica definida, como sí ocurre, por ejemplo, en la literatura profética, en el mundo hebreo, o en la literatura religiosa, en el mundo egipcio, o en la literatura también religiosa, en el mundo zoroástrico, etc. En el mundo griego hay tensiones. Tensiones que invitan a pensar que la cultura griega fue finalmente un fracaso, pero un fracaso, digamos, de consecuencias históricas de una enorme fecundidad. No hubo una cultura griega tal que nos permita identificarla con términos homogéneos. Hubo una cultura griega que, por el contrario, siempre que escarbamos en ella, nos da lugar a diferencias, a tensiones, a ambigüedades, ¿no?, a zonas difusas, etc. De manera que el punto de vista de Nietzsche finalmente pues no es un punto de vista históricamente correcto. No es que la religión griega padeciera, digamos, esas tensiones. Es que realmente no hubo una cultura griega unificada de antemano, y esa es finalmente la grandeza de la cultura griega. Por otra parte, también la reconstrucción de Nietzsche es muy incorrecta. No es que en el mundo de Dionisos habite el contacto con la realidad y el reconocimiento de la muerte. Tampoco es que en el mundo de Apolo haya una especie de retirada del dolor y de la muerte, ¿no?, mediante la apelación al arte. Estas estructuras que Nietzsche contrapone son completamente inciertas, ¿no? Apolo es tan dios de la realidad, tan dios, ¿no?, de la muerte, como lo es Dionisos, ¿eh? Apolo, os recuerdo, es el que hiere de lejos, el que arruina lentamente. Cuando al principio de la Ilíada Príamo se queja del comportamiento de Agamenón porque le ha arrebatado a Briseida, ¿no?, entonces, perdón, digo Aquiles, el padre de Briseida, entonces Apolo llega, se hace presente y empieza a lanzar su flecha. La flecha de Apolo es exactamente descriptible en los términos nietzscheanos de Dionisos. Nos pone en contacto con la realidad de la enfermedad y la muerte. Está vinculada a la peste, por otra parte. Y por el contrario, Dionisos, que efectivamente es el dios de la desgarradura, el dios que en las vacantes es capaz de hacer sacrificios humanos para fecundar a la tierra, es también el dios del consuelo, ¿no? Es el dios que está debajo de los cultos órficos mistéricos. Y en los misterios, como el misterio de Leusis, ¿no?, pues cuando uno bebe de las aguas que han de purificarle y hace los ritos mistéricos, entonces se convierte en Macarios. Macarios es bendito, ¿no? Y el bendito pues es aquel que se libera de la muerte, se libera del eso del yo, ¿no? No hay ninguna descripción en Grecia que sea clara. Y lo único que nos interesa es, en este marco de una cultura que es ambigua, que no terminó de cuajar, en la que no hubo nunca vencedores claros ni vencidos, en la que los parámetros religiosos y creenciales tuvieron que estar continuamente negociando su existencia, en ese marco, en ese espacio, en esas coordenadas, es donde cobra un gran sentido la pregunta, bueno, ¿cómo en ese mundo se estableció el saber? ¿Qué fórmula quedaba determinada para identificar los fenómenos del saber?
Bueno, pues esta pregunta es la que vamos a plantear ahora y contestaremos en la siguiente clase.